3, 2, 1. Bienvenidos chicos a su curso de literatura para los chicos de cuarto de secundaria. Su profesor es Jorge Uret Sandoval. Bueno, ¿qué vemos en la imagen? Vemos ahí a la portada de la Eneida del gran Virgilio. ¿Y por qué es importante hablar sobre literatura romana? Porque es importante muy parte del tema de la admisión, de la cultura general. Una cuestión básica, ¿no? La literatura romana es heredera de la literatura griega, y la literatura griega es la literatura máxima, pero además tiene características particulares, peculiares, que marca toda la literatura en general, ya que la literatura, los romanos crean España, que es España, y los españoles por supuesto nos conquistan, entonces es transversal, ¿no? ¿Por qué es importante la Eneida? Porque hay un tema de un personaje que va a fundar un lugar, un espacio, y eso va a dar origen al tema de lo que es su costumbre o porque se conectan con los griegos. ¿Y por qué es tan importante la Eneida para nosotros cuando están lejanos en otro continente? Porque nosotros tenemos algo de ellos, me refiero a que venimos los españoles, como he dicho, pero además nosotros tenemos los latinoamericanos, como componentes del mundo, tenemos la intención de explicarnos de dónde venimos, a qué cultura venimos, ¿no? Entonces, la literatura romana igual, los romanos tuvieron la misma inquietud y sus creadores también. Entonces, la Eneida, además de ser una épica, nos muestra esta importancia de la literatura para explicar cosas reales de su historia, de un imperio, ¿no? Y de dónde proviene ese imperio. Entonces, vayamos a la clase del día de hoy. Literatura. El tema es literatura romana y su profesor es Jorge Uret Sandoval. Para la institución educativa Friedrich Waller. Veamos. ¿En qué siglo se da en la literatura romana? Primero se da en el periodo clásico de Edad de Oro, en el siglo I antes de Cristo. ¿Ok? Veamos. ¿Por qué se le llama Edad de Oro? ¿Por qué se le llama Edad de Oro? Y la Edad de Oro va a aparecer no solamente en la literatura romana, sino en la literatura española y posiblemente en la literatura peruana. Nuestra Edad de Oro fue en los años 20, 30 también. Es porque se da las mejores obras, las obras más importantes, y porque aparecen los exponentes literarios más importantes. Por eso se le llama la Edad de Oro. ¿Okay? ¿Cuándo se extiende? De la aparición de Cicerón. Cicerón es un célebre orador, hasta la muerte de gran Augusto. Augusto es un emperador romano. Entonces, ese tiempo abarca, ¿no? Estos dos hechos importantes, abarca la Edad de Oro de la literatura romana. ¿Qué prevalece? Tres cosas: la simetría, o sea, la igualdad, el orden y el equilibrio, ¿no? Características básicas de los griegos, por supuesto, ¿no? Es una herencia de parte de la literatura griega en la literatura romana, ¿no? La simetría, el orden y el equilibrio, ¿no? Por supuesto, fueron imitados, ¿no? Los romanos imitaron a los griegos en ese lado. Un hecho importante es que el señor Livio Armónico fue un prisionero griego que tradujo al latín los trágicos griegos. O sea, este prisionero empezó a traducir al latín obras importantes de la literatura griega. La literatura romana tuvo tres periodos. Primero, los orígenes. Segundo, la Edad de Oro, la que hemos dicho hace un rato. Y después la decadencia. Por supuesto, la decadencia tiene que ver con el tema de la caída del Imperio Romano también, ¿no? A ver, el periodo del auge o la Edad de Oro: 100 años antes de Cristo a 14 después de Cristo. O sea, abarca más o menos 114 años, ¿no? Se distinguen dos etapas: la etapa de Cicerón, donde predomina, por supuesto, este célebre orador, y el siglo de Augusto, ¿no? El siglo de Augusto, donde destacan tres grandes autores importantes: Virgilio, Horacio y Ovidio. De esos tres vamos a hablar también. Ok, representantes. Tenemos en oratoria al gran Cicerón, que vemos en las imágenes, con obras como las Catilinarias, Filípicas y Berrinas. Después tenemos la lírica. En la lírica tenemos a tres representantes como son Virgilio, la Eneida, su obra principal, las Bucólicas y las Dióricas. Después Horacio, con los épodos, los epístolos y las odas. Y Ovidio, con su obra máxima de arte de amar, Remedios de amor y la Metamorfosis. A ver, Ovidio, antes de hablar sobre Virgilio, vamos a hablar un poquito de Ovidio.
sus títulos además y sus obras han sido muy importantes para la literatura actual, ¿no? Marcadas en autores en otras épocas, ¿no? Como Arte de Amar, también otro título de Arte de Amar lleva a Fromm, y después La Metamorfosis también tiene que ver una relación con el cuento de Casca, ¿no? Que Ovidio ha sido trascendente para la literatura universal. Acá lo vemos en sus tres obras, ¿no? Y sus tres títulos además. Después vamos a hablar sobre todo del creador de la Eneida, ¿no? El gran Publio Virgilio Marón, ¿no? Que nace el 15 de octubre, 70 años antes de Cristo, ¿sí? En la actual Piotele, muy cerca de Mantua, ¿no? Hoy conocida como Lombardía, ¿no? En Italia, por supuesto. Murió el 21 de septiembre del 19 después de Cristo, y su seudónimo solo usaba para su título de su obra Virgilio. Se ocupa de la poesía épica, la poesía didáctica y la poesía pastoral, ¿no? Hay tres cosas distintas, temáticas distintas, ¿no? Entre lo épico, lo didáctico y lo pastoral. ¿Por quién fue influenciado? Por Homero, por Calímaco, por Ennio y por Lucrecio. Pero además de ser influenciado, este influenció a otros autores importantes. ¿A quién influenció? A Ovidio, a Lucano, a Estancio, al gran Dante Alighieri, a Ludovico y a Ariosto. A Dante Alighieri lo influencian tanto que Dante, en su obra La Comedia, o la Divina Comedia, como la deben conocer ahora, lo ubica como personaje, ¿no? A gran Virgilio. Autor de la Eneida, de las Bucólicas y las Jónicas. Entonces, vamos con Virgilio un poquito más. En la obra de Alighieri, como hemos dicho, él aparece como personaje y fue guía del personaje principal de Dante a través del infierno y del purgatorio, ¿no? Formando de la escuela Mantua, Milán, Roma y Nápoles. Él fue formado por esas escuelas. Estudió filosofía, matemáticas, entre otras ciencias. En su primera etapa perteneció al epicurismo y después se pasó al platonismo. Entonces él resulta ser la síntesis de esas dos posturas, ¿no? Filosóficas de ese tiempo, esas dos corrientes espirituales en Roma, espirituales, ¿no? Para hablar sobre bueno, el tema del alma y todo eso. Hablemos un poco del epicurismo. Tenía frases como estas, ¿no? La clave de una vida feliz es acumular la mayor cantidad de placer y reducir al máximo el dolor. El tema del placer, el tema del ser libre, mientras el platonismo postulaba lo contrario, el tema de cuidarse, ¿no? El tema de alejarse del placer. Entonces, estas mezclas entre dos posturas y corrientes espirituales forma Virgilio y hace su obra máxima, ¿no? Bueno, una gran obra, fiel al reflejo del hombre de su época, con sus ilusiones y sufrimientos, a través de la perfección estilística, ¿no? De la belleza de la palabra, de la métrica perfecta, del buen uso de los términos. Son características que marcan a Virgilio, ¿no? Y a su obra, por supuesto. Virgilio fue hijo de campesinos, estudió retórica y poesía bajo la protección de Cayo Mecenas. Bueno, tuvieron protectores los intelectuales de esa época, los famosos Cayos, en este caso de Cayo Mecenas. O Mecenas, no los famosos Mecenas. Perteneció al círculo de los poetas Novi, los poetas, y sus composiciones, primeras composiciones fueron denominadas Apéndice de Virgiliano. Llegó a Nápoles, donde estudió con el maestro epicúreo Cicerón. Cuando estalló la guerra civil, tras el asesinato del gran César, el primer emperador romano, se fue a Nápoles y no. Fue amigo del poeta Horacio y del famoso Octavio, ¿no? Octavio era un gran intelectual también, pero que después, cuando falleció César, se llegó a llamar el emperador Augusto, se cambió de nombre. Es importante esta relación, ¿no? Entre Virgilio y Octavio, o entre Virgilio y Augusto, como lo quieras llevar. Obras. A ver, tenemos las famosas égulas, o también conocidas como bucólicas, ¿no? Dentro de esta obra resalta la famosa égula 4, que es la llegada de un niño que traerá una nueva edad dorada romana, ¿no? Es una alegoría con el nacimiento de Cristo, por supuesto. Después están las Jónicas. Es un retrato de la agricultura, ¿no? Va al tema de la necesidad del mundo campesino tradicional en Italia, ¿no? La importancia del campesinado
para Italia y postulado por supuesto por Virgilio en su obra. Y después inicia la composición La Eneida, le ocupó 11 años escribir La Eneida, lo hace en 12 libros, donde principalmente relata las pericias del troyano Eneas, ¿no? ¿Cuál es la intención de escribir La Eneida? Dotar de una épica a su patria, vincular su cultura con la tradición griega. A ver, dotar de una épica de algo épico, de algo excepcional, ¿no? De una aventura para forjar un nuevo imperio y además de conectarlo con los griegos, ¿no? Es decir, que son descendientes de los griegos. ¿Qué pasa con Eneas, el personaje de la Eneida? En resumen, lleva a su padre, a su hijo y a su esposa a salir de Esparta, huyendo, y en su viaje desaparece su esposa, llega a Cartago, donde se enamora de él la princesa Dido. La Dido se suicida cuando él parte a Italia, vence a Turno, rey de los rútulos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? El hijo de Eneas, Ascanio, funda Alba Longa, ¿no? Ciudad que después se convertiría en la famosa Roma. A ver, según Virgilio, los romanos eran descendientes de Ascanio y por ende eran los romanos descendientes de los griegos, ¿no? Porque Ascanio era hijo de Eneas. ¿Qué pasó con este estilo de Virgilio? Era muy refinado, más refinado que los mismos cantos griegos, ¿no? Cuando escribió la Eneida, ya lo hemos dicho, pero ¿por qué lugares? Cuando viajó por Asia Menor y Grecia, ¿no? Cuando estuvo por Asia Menor y Grecia, empezó a escribir la Eneida y culminó la Eneida. Cuando estuvo en Atenas, por segunda vez, se encontró con Augusto, ¿no? Pero ya estaba enfermo y le pidió al emperador que destruyera la Eneida. Pero Augusto se opuso a esto y gracias a esa oposición, bueno, todo el mundo puede contemplar y ser partícipe de la obra Eneida al leerla, ¿no? ¿Qué características tenía? Bueno, el perfecto verso de Virgilio, ¿no? Fue tan importante su estilo en verso que influyó en la Edad Media, el Renacimiento y las siguientes, bueno, etapas, ¿no?, literarias. La Eneida la estudian no solamente como tema literario, sino como un tratado de filosofía y política. El esfuerzo de los renacentistas por unir el cristianismo con la cultura clásica se encontró en Virgilio, ¿no? Su principal referente de los renacentistas es Virgilio. Dante además lo tomó como figura para la Divina Comedia, como hemos dicho, pero ¿por qué? ¿Qué representa Virgilio para Dante? La razón, ¿no? La razón significa. Y bueno, otros autores como Hernán Broch escribió una novela sobre Virgilio, donde habla de sus últimos días y titulada La muerte de Virgilio. A ver, vamos a ver un poco del argumento de la Eneida. Se divide en 12 libros, como hemos dicho. Intenta unir los dos poemas homéricos más importantes, la Odisea y la Ilíada. En los 6 primeros libros hay un reflejo de la Odisea, ¿no?, lo que pasa después, ¿no?, de la caída de Troya, y en los últimos 6 hay un reflejo hacia la Ilíada, ¿no?, el tema de la guerra, de las luchas. ¿Qué sucede? Las naves troyanas que surcan por Sicilia son arrojadas a las costas africanas. ¿Qué ha pasado? La diosa Juno los ha castigado. Aeneas está en esas naves troyanas. Pero ¿qué pasa? Venus se le aparece y le dice que se encuentra en el país de Cartago, ¿no?, donde reina Dido. Él se presenta con su hijo y tiene la suerte de que Dido se enamora de él. Lamentablemente, él tiene que ir, ¿no?, a fundar otro país, otro imperio, ¿no?, según Venus. Así que deja a Dido y Dido se suicida, ¿no? Bueno, pero en Cartago a Dido él le relata sus aventuras, ¿no? La muerte de Laocoante, la caída de Troya. Bueno, la caída de Troya ahí relata la argucia del caballo de madera, la aparición del fantasma de Héctor. Héctor muerto se le acerca y le pide que huya con un grupo de ciudadanos troyanos, ¿no?, para fundar otra ciudad, otro imperio. Bueno, Eneas entonces, después del pedido de Héctor, parte con su familia, con su papá, con su esposa, con su hijo, con Ascanio, pero Creusa de un momento a otro desaparece, ¿no?, al comienzo. Escapa, llega primero a Creta,
pero lamentablemente en Creta se esparce una peste y de ahí huye de Creta hacia las islas de Trofades y la costa de Epiro, ¿no? Más tarde, evitando a Esquila y a Queribictis, estas dos bestias del mar, llega a Sicilia, ¿no? Donde su padre muere y llega a las playas africanas, ¿no? Continúa la obra relatando, ¿no? Después de que relata Dido, la obra continúa en su linealidad con el desamor de Dido y Eneas, ¿no? El destino de Eneas es, por supuesto, abandonar a la reina de Cartago, lo que hace que ella se suicide, ¿no? Lo que da una explicación histórica también. O sea, la obra ya empieza a dar explicaciones históricas, ¿no? Aparte de que son descendientes de los griegos, explica más o menos por qué la lucha que se da después entre los cartagineses y los romanos, ¿no? Luchas importantes para la historia romana. ¿Qué pasa con estas naves cuando salen de Cartago? Son arrojadas a Sicilia nuevamente y en ellas rinde honras a su padre, ¿no? ¿Qué pasa con este espacio que es Sicilia? Explican otra vez algo histórico, algo de ciertos problemas entre los sicilianos y el resto de los italianos. ¿Qué sucede? Que la diosa Juno habla con las mujeres troyanas y les dice que deben luchar porque, bueno, ya están hartas de estar de viaje en viaje, ¿no? Y por ese motivo Eneas tuvo que dejar a cierta parte en Sicilia, ¿no? Y después se introduce, ¿no?, al reino de los muertos, donde su padre, ¿no?, le explica y le dice sobre los futuros seres romanos. Bueno, ahí hay una descripción de algunos seres importantes, otra vez explicando la historia romana, ¿no? A partir de ese momento comienzan las guerras en Lacio. Cuando llega allá a Sicilia, el rey latino acoge a Eneas y le da de mano a su hija Lavinia. Pero eso provoca un conflicto, ¿no?, de Amata, ¿no?, esposa de Latino, ¿no? Porque el rey latino le había ofrecido al rey de los Rútulos, o sea, Turno, la mano de Lavinia. Entonces se da la guerra entre Turno y Eneas. Y acá hay una similitud, por supuesto, esta etapa a la Ilíada, ¿no?, la lucha, ¿no? Entonces cada uno, Turno como Eneas, buscan ayudas. Eneas recibe ayuda del rey Arcadio Evandro y armas construidas por los cíclopes, ¿no?, estos famosos cíclopes, ¿no?, estos gigantes de un solo ojo. Júpiter entonces de un momento a otro convoca a la asamblea para ver a quién van a apoyar, no se decide nada y queda en neutro ese apoyo. Pero Eneas con sus aliados llegan a vencer, ¿no? Tras la muerte de Palante, el hijo de Evandro, llegan a vencer a Turno. Se da una tregua, pero después de la tregua empieza otra vez la guerra y la obra acaba cuando Eneas, ¿no?, da muerte a Turno, ¿no?, cuando lo asesina. ¿Qué características tiene la Eneida? Primero tiene un propósito, ¿no?, para el Imperio Romano, ¿no?, tiene un propósito, una explicación. ¿Qué exalta? La piedad y lo religioso, ¿no?, los valores que Augusto buscaba restaurar, ¿no? Augusto deseaba eso y encuentra en la Eneida netamente el tema de la piedad y lo religioso. Canta al hombre que sufre por cumplir con su destino, ¿no?, su canto a Eneas. Imita los poemas homéricos, la imitación a los griegos, expresa la erudición y empleo de lenguaje culto, el tema culto, la estructura mediante palabras eruditas, ¿no? ¿Qué más expresa? Armonía, dulzura y serenidad, ¿no? Vamos a verificar el aprendizaje. Como ya saben, esta parte hay que resolver en el cuaderno, ¿no? Así como Augusto, acá está con Virgilio, dándole consejos, igual les voy a dar consejos acá a ustedes mediante la verificación de aprendizaje. Bueno, ¿qué preguntas aparecen? ¿Quién fue Octavio? Vamos a responder quién fue el gran Octavio, en quién se convirtió Octavio, ¿no? Ya hemos hablado de eso. 3 aventuras de Eneas, o sea, las 3 aventuras, muy aparte del amor que tiene con el desamor, ¿no?, en la aventura trágica que tiene con Dido, hay aventuras que le cuenta a Dido cuando está en Cartago, pues responder.
¿Quiénes fueron Creusa y Lavinia? Bueno, Lavinia es su esposa. ¿Quién fue Creusa? ¿Cuál es el final de la Eneida, ¿no? ¿Cómo acaba la Eneida, ¿no? Veamos. Las 5 vas a completar la información requerida, ¿no? ¿Quién es el héroe de la Eneida? Bueno, Eneas, ¿no? ¿Quién fue el padre del héroe? ¿Quién fue el padre de Eneas? Dios acá apoya al héroe. ¿Quién le dice, ¿no? Cuando llega a Cartago dónde está? ¿Quién es el rey de los rútulos? ¿Quién pierde con Eneas? ¿Se funda? ¿Qué cosa se funda con la Eneida? Madre del héroe. ¿Quién diosa está en contra del héroe? Ah, me parece una diosa que lo intenta derrotar 2 veces. ¿Y quién es el fundador de la nueva raza troyana, ¿no? Su hijo de Eneas, acuérdense. La última parte es para casa. El trabajo que tienen que mandar hasta el domingo, por supuesto, es con 2, pre 3, pre 4. Y la recomendación del día de hoy es el arte de amar, del famoso vídeo. Retomemos un poquito. La literatura romana tiene 3 etapas: el inicio, la edad de oro y la decadencia. En la edad de oro, bueno, hay como Ovidio, como Virgilio, como el mismo Octavio. Virgilio, creador máximo de la Eneida. En la Eneida intenta plantear la historia o la creación del Imperio Romano, la relación que tienen con los griegos. Hay una imitación ahí por el tema de la literatura griega, pero también hay un tema simbólico y religioso, ¿no? Hay que acordar que Virgilio no quería que la obra permanezca, le pidió a Augusto que lo destruyera, él no le hizo caso. Y bueno, es netamente más o menos el resumen que podemos dar el día de hoy, y esperando que ustedes se queden en casa. Cuídense, muchachos.